Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo, el amorío y, claro, el drama. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en una historia que ha sacudido los cimientos de las alfombras rojas y los tabloides. Kerem lo admitió. Sí, lo que muchos sospechaban, lo que algunos negaban con fervor, se ha confirmado. Kerem, nuestro galán turco, finalmente ha destapado la olla y ha confesado ese secreto amoroso que ha escandalizado a medio mundo. Ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? Agárrense fuerte porque la trama es jugosa, los giros inesperados y los personajes son de lo más interesantes. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada rumor que nos ha llevado hasta este punto culminante. Vamos a analizar quiénes están involucrados, cómo se descubrió todo y, lo más importante, las consecuencias de esta bomba. Antes de que nos lancemos de cabeza al chisme, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de estas exclusivas y estos análisis profundos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola actualización. Además, déjenme un comentario contándome qué piensan de todo este embrollo. ¿Lo veían venir? ¿Les sorprendió la confesión de Kerem? Quiero saberlo todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la carnita asada. Porque este culebrón tiene para rato. El nombre de Kerem Bürsin siempre ha estado asociado con la fama, el talento y por supuesto, el romance. Desde sus inicios en la actuación, este galán turco ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma arrollador y su innegable atractivo lo han convertido en uno de los actores más codiciados del momento. Pero detrás de esa imagen de chico bueno y exitoso, se escondía un secreto que, una vez revelado, ha puesto patas arriba su reputación y la de varias personas más. Durante años se le relacionó sentimentalmente con varias actrices, compañeras de reparto y personalidades del mundo del espectáculo. Algunas relaciones fueron confirmadas, otras desmentidas, y otras tantas quedaron en el limbo de los rumores y las especulaciones. Sin embargo, había un nombre que siempre rondaba en el aire, un nombre que se susurraba en voz baja, un nombre que hasta ahora permanecía oculto tras un velo de misterio. Ese nombre es... Pausa dramática. Ayşe. Sí, Ayşe Demir, la reconocida directora de fotografía que ha trabajado en las producciones más importantes de la televisión turca. ¿Les suena? Seguramente sí. Ayşe es una mujer talentosa, discreta y muy respetada en la industria. Nunca ha sido una figura mediática, siempre ha preferido mantenerse detrás de las cámaras, dejando que su trabajo hable por sí solo. ¿Pero qué tiene de escandaloso este romance? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Ayşe está casada. Y no con cualquiera, sino con Mehmet Yılmaz, uno de los productores más poderosos del país, un hombre con una reputación intachable y una larga trayectoria en el mundo del entretenimiento. La noticia de que Kerem y Ayşe mantenían una relación extramatrimonial ha caído como una bomba en la sociedad turca. Un país donde la moralidad y las tradiciones familiares aún tienen un gran peso en la vida pública. Los medios de comunicación se han volcado con el tema, los programas de chismes no dejan de hablar de ello y las redes sociales están que arden con comentarios a favor y en contra de los involucrados. ¿Pero cómo se descubrió todo? Aquí es donde entra en juego el papel de los paparazzi y las fuentes anónimas. Durante meses se rumoreaba que Kerem y Ayşe pasaban mucho tiempo juntos fuera del set de grabación. Se les había visto cenando en restaurantes exclusivos, paseando por parques e incluso entrando y saliendo del mismo hotel en diferentes ocasiones. Los paparazzi, olfateando la primicia, comenzaron a seguirlos discretamente. Y finalmente consiguieron las pruebas irrefutables, fotografías y vídeos que mostraban a Kerem y Ayşe en actitud cariñosa, besándose y abrazándose en lugares públicos. Estas imágenes fueron vendidas a la revista de espectáculos más importante del país, y al día siguiente, la portada gritaba a los cuatro vientos: Kerem Bürsin y Ayşe Demir, romance prohibido. La noticia se propagó como la pólvora y en cuestión de horas, se convirtió en el tema más comentado en Turquía y en muchos otros países del mundo. Al principio, Kerem y Ayşe negaron rotundamente las acusaciones. Sus representantes emitieron comunicados de prensa en los que calificaban las fotografías como montajes y manipulaciones y amenazaban con demandar a la revista por difamación. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las pruebas se volvían más contundentes y las coartadas más débiles. La presión mediática era insoportable. Kerem y Ayşe se vieron obligados a esconderse, a cancelar sus compromisos públicos y a evitar el contacto con la prensa. La situación era insostenible. Finalmente, después de semanas de silencio y especulaciones, Kerem decidió romper el silencio. En una entrevista exclusiva concedida a un importante periódico, el actor admitió que sí, que había mantenido una relación con Ayşe Demir. Sé que he cometido un error, dijo Kerem con la voz entrecortada.
Sé que he lastimado a mucha gente. Estoy arrepentido de mis actos y asumo toda la responsabilidad de mis decisiones. Kerem explicó que su relación con Aisee había comenzado de forma casual, durante el rodaje de una serie. Que al principio se trataba de una simple amistad, pero que con el tiempo, los sentimientos habían ido creciendo hasta convertirse en algo más. Me enamoré de Aisee, confesó Kerem. Me enamoré de su inteligencia, de su talento, de su sentido del humor. Sabía que estaba mal, pero no pude evitarlo. El amor es así, a veces te ciega y te hace tomar decisiones equivocadas. Kerem también habló sobre el dolor que había causado a su familia, a sus amigos y a sus fans. Pidió perdón a todos ellos y prometió hacer todo lo posible para reparar el daño causado. La confesión de Kerem Bürsin ha generado una gran controversia. Algunos lo aplauden por su valentía al admitir su error y al asumir las consecuencias de sus actos. Otros lo critican duramente por su infidelidad y por su falta de respeto hacia la institución del matrimonio. Pero, ¿qué hay de Aisee? Después de la confesión de Kerem, la directora de fotografía también emitió un comunicado en el que confirmaba la relación y pedía disculpas a su esposo, Mehmet Yılmaz. Lamento profundamente el dolor que he causado a Mehmet, escribió Aisee. Él es un hombre maravilloso y no se merecía esto. Asumo toda la responsabilidad de mis actos y estoy dispuesta a afrontar las consecuencias. Mehmet Yılmaz, por su parte, ha permanecido en silencio desde que estalló el escándalo. No ha concedido entrevistas ni ha emitido ningún comunicado. Se sabe que está devastado por la traición de su esposa y que ha contratado a un equipo de abogados para iniciar los trámites de divorcio. El futuro de Kerem y Aisee es incierto. Sus carreras profesionales se han visto afectadas por el escándalo. Ambos han perdido contratos y han recibido ofertas para protagonizar nuevos proyectos. La opinión pública está dividida y muchos se preguntan si podrán superar esta crisis y reconstruir sus vidas. Pero más allá de las consecuencias profesionales, lo que más preocupa es el daño emocional que este escándalo ha causado a todas las personas involucradas. Mehmet Yılmaz ha sido traicionado por su esposa y por su amigo. Kerem ha perdido la confianza de sus fans y ha puesto en riesgo su reputación. Y Aisee ha destruido su matrimonio y ha puesto en peligro su carrera. Esta historia nos recuerda que la fama y el éxito no lo son todo. Que el amor puede ser complicado y doloroso. Y que nuestras decisiones tienen consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino también para las personas que nos rodean. Ahora profundicemos un poco más en los detalles que rodean este culebrón. ¿Cómo se conocieron realmente Kerem y Aisee? ¿Qué papel jugó la esposa de Kerem, Hande Erçel, en todo esto? ¿Y qué pasará ahora con las carreras de ambos? Según fuentes cercanas a la producción de la serie donde se conocieron Kerem y Aisee, la chispa entre ellos saltó casi de inmediato. Desde el principio se sintieron atraídos el uno por el otro y comenzaron a pasar mucho tiempo juntos fuera del set de grabación. Compartían intereses comunes como el cine, la música y la literatura. Les gustaba hablar durante horas y reírse de las mismas cosas. Poco a poco la amistad se fue transformando en algo más profundo. Kerem, en ese momento, estaba en una relación con Hande Erçel, otra reconocida actriz turca. Su romance era uno de los más mediáticos del país y parecían ser la pareja perfecta. Sin embargo, detrás de las cámaras, las cosas no eran tan idílicas como parecían. Según allegados a Hande, ella sospechaba que algo estaba pasando entre Kerem y Aisee. Notaba que él estaba distante y que pasaba mucho tiempo con la directora de fotografía. Intentó hablar con él, pero Kerem siempre lo negaba todo. Hande se sentía insegura y celosa. Empezó a seguir a Kerem y a Aisee a escondidas, tratando de confirmar sus sospechas. Pero nunca pudo pillarles en flagrante delito. Sin embargo, el ambiente en el set de grabación era cada vez más tenso. Hande y Aisee apenas se dirigían la palabra y se evitaban mutuamente. La situación era insostenible. Finalmente Hande decidió poner fin a su relación con Kerem. No podía seguir viviendo con la duda y la desconfianza. Le dijo que sabía que la estaba engañando y que no podía perdonarlo. Kerem negó las acusaciones, pero Hande no le creyó. Se separaron en medio de una gran polémica y su ruptura fue portada de todas las revistas de espectáculos. Después de la ruptura con Hande, Kerem y Aisee se sintieron más libres para vivir su romance. Ya no tenían que esconderse ni mentir a nadie. Empezaron a salir en público y a mostrarse juntos sin temor a ser fotografiados. Pero su felicidad duró poco. La noticia de su relación extramatrimonial no tardó en salir a la luz y el escándalo estalló. Ahora el futuro de Kerem y Aisee es incierto. Ambos se enfrentan a grandes desafíos y tendrán que luchar mucho para superar esta crisis. Kerem ha perdido la confianza de sus fans y ha puesto en riesgo su reputación. Muchas marcas han cancelado sus contratos publicitarios y ha recibido ofertas para protagonizar nuevos proyectos.
Tendrá que trabajar duro para recuperar su imagen y demostrar que ha aprendido de sus errores. Aisee, por su parte, ha destruido su matrimonio y ha puesto en peligro su carrera. Es posible que sea despedida de su trabajo y que le resulte difícil encontrar nuevas oportunidades en la industria del cine. Tendrá que enfrentarse al juicio de la sociedad y demostrar que es una persona arrepentida. En cuanto a Mehmet Yılmaz, el esposo de Aisee, se sabe que está devastado por la traición de su esposa. Ha contratado a un equipo de abogados para iniciar los trámites de divorcio y está dispuesto a luchar por la custodia de sus hijos. Esta historia es un claro ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden ser efímeros. De cómo el amor puede ser complicado y doloroso. Y de cómo nuestras decisiones tienen consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino también para las personas que nos rodean. Es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y tratar de hacer lo correcto en el futuro. Este escándalo ha dejado una huella imborrable en la vida de Kerem Bürsin, Aisee Demir y Mehmet Yılmaz. Solo el tiempo dirá si podrán superar esta crisis y reconstruir sus vidas. Hemos llegado al final de este chisme explosivo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre el escándalo amoroso de Kerem Bürsin. Recapitulando brevemente, Kerem admitió su romance con Aisee Demir, una reconocida directora de fotografía casada con Mehmet Yılmaz, uno de los productores más influyentes de Turquía. La noticia ha causado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y ha puesto en riesgo las carreras y las vidas personales de todos los involucrados. Analizamos cómo se descubrió el romance, la reacción de Hande Erçel, la expareja de Kerem, y las posibles consecuencias para el futuro de todos los implicados. Fue un torbellino de emociones, ¿verdad? Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje a través del mundo del chisme. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Creen que podrá superar este escándalo? ¿Qué piensan de la reacción de Aisee y Mehmet? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugoso, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos porque les prometo que tendremos mucho más drama, amor y escándalo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima, mis chismosos favoritos. No se olviden de darle a la campanita para que les llegue la notificación cuando suba un nuevo vídeo. Ciao, ciao.